Sean bienvenidos todos. Esta es una presentación que yo de manera particular he querido hacer para nuestros profesores y está motivado por el hecho de que al revisar las evidencias consignadas para el registro de los RA, observamos una falta de trazabilidad entre las evidencias y los RA dispuestos para cada materia. Por eso esta presentación la he llamado Evaluando resultados de aprendizaje, trazabilidad entre los resultados de aprendizaje y las evidencias. Para comenzar esta pequeña presentación, bueno, vamos a revisar un poco qué es lo que hemos hecho nosotros, qué es lo que hacemos para el registro de los RA. Lo primero que tenemos que haber hecho es diseñar una actividad para evaluar el RA y poder determinar el nivel de logro de cada estudiante. Y una vez que hemos hecho eso, pues el siguiente paso es, bueno, definir la técnica de evaluación congruente con la actividad seleccionada y establecer los criterios de calidad de desempeño. Si bien hay unos criterios de calidad de desempeño asignados a cada uno de los RA, no deja de llamar la atención el hecho de que tales criterios sean muy generales. Y ahí es el problema, creo yo, es mi opinión, es el problema que identificamos a la hora de generar evidencias que sean trazables. Es decir, evidencias que pongan de manifiesto claramente que realmente la actividad, su diseño y la técnica de evaluación utilizada permita o permitió establecer el nivel de desempeño de cada estudiante en el RA dispuesto para esa materia. ¿Qué otra actividad hemos tenido que haber hecho? Bueno, hemos tenido que construir un instrumento, hemos tenido que aplicarlo y hemos tenido que generar unas evidencias. El diseño es muy importante y para eso, pues un poco para recordar, les he colocado aquí esta lámina. No pretendo dar una clase de diseño instruccional, ni mucho menos. Ustedes sabrán más de eso que yo. Pero sí un poco para recordar, recuerden que tomen en cuenta que para el diseño de una actividad de evaluación, bueno, yo debo tener claro que es una estrategia, una técnica y un instrumento de evaluación que deben estar en sintonía total entre sí, pero además en sintonía con el RA. Lo que he estado reiterando es que siempre deben diseñar su actividad de manera tal que eso les permita, pensando un poco más adelante, generar evidencias que sean realmente representativas. También para recordarles, coloco aquí una tablita que nos permita pues un poco refrescar información referente a las estrategias pedagógicas, técnicas y los instrumentos de evaluación. Volviendo entonces a las actividades que nosotros hemos hecho. El diseño, le había dicho que es prioritario, es crítico, porque ustedes tienen que diseñar esa actividad de manera que les facilite lo que es la generación de evidencias y que esas evidencias realmente expliquen de manera coherente cómo se evaluaron los RA y en qué nivel realmente se logró el desarrollo de los RA asignados a la materia. Entonces, creo que aquí lo más importante es que nosotros como profesores tengamos claro que debemos ser como los arquitectos de esa actividad, de ese registro, de ese proceso o lo que ellos llaman esa ruta de evaluación, de manera tal que cumpla con esas condiciones que antes les he indicado, ¿no? Una vez que hemos hecho el diseño, bueno, toca entonces definir la técnica de evaluación y los criterios de calidad de desempeño.
Y aquí es donde creo yo que está la dificultad que yo observaba. Y es que a nosotros nos han dado una serie de RA, nos han proporcionado una rúbrica según los niveles de los RA. Pero si, si somos un poco críticos, la verdad es que esos RA y esos criterios de desempeño son muy generales y tienen que ser así, porque esos RA son para todas las carreras de ingeniería, al menos en una gran parte. Hay unos que son específicos de cada carrera, pero hay algunos que son muy generales. Entonces, aquí está la dificultad porque yo como profesor tengo que diseñar la actividad de evaluación y después la técnica plasmando unos criterios que sean trazables a esos criterios que vamos a llamarlos genéricos o generales. Es decir, yo un poco para ayudarme a entender este problema, he entendido, he concebido que los criterios que nos proporcionan la definición de los RA son criterios genéricos o generales y que para poder operacionalizar esos criterios es necesario o fue necesario en muchos casos generar unos subcriterios, vamos a decirlo de esta forma, que son más específicos. Para quizás poner sobre el tapete con mayor claridad lo que trato de indicarles, yo voy a presentarles lo que nosotros hicimos en estructuras de datos. ¿Ok? En estructuras de datos, nosotros tenemos, disculpen, tenemos que el RA asignado es el 8, que es la resolución de problemas de ingeniería, en el nivel 1. Entonces, un poco siguiendo los pasos anteriores, nosotros primero tomamos en cuenta, bueno, cuáles eran nuestros criterios. En el nivel 1 vimos que SRA le correspondía en el nivel 1 estos tres criterios: comprensión y definición de problemas de ingeniería, aplicación de métodos analíticos modernos, resolución de problemas con conocimientos básicos y avanzados. Entonces, ¿qué estrategia seleccionamos? El aprendizaje basado en proyectos. La actividad la diseñamos en función de esa estrategia. Entonces, nosotros lo evaluamos el RA en dos actividades, proyecto 1 y proyecto 2. La técnica fue la observación y por lo tanto utilizamos una rúbrica que nos ayudará en ese caso. Cuando hicimos la rúbrica, entonces nos conseguimos con el problema que antes yo les había referenciado, es decir, esos criterios correspondientes al RA eran muy generales. Necesitamos algo un poco más operativo que permita operacionalizar esos criterios. Entonces, nosotros generamos, en este caso con la ayuda de la inteligencia artificial, le pedimos que nos ayudara, y se establecieron unos subcriterios a la manera de vasos comunicantes entre los criterios de calidad de desempeño generales, llamo generales a los que nos presentan en la definición de los RA, y los aspectos a evaluar específicamente en cada proyecto. Es decir, esto tuvimos que hacerlo de manera individual, diferenciada para el proyecto 1, que, era que tenía un enunciado específico de un tema específico, y para el proyecto 2. Si bien los criterios generales eran los mismos, los aspectos básicos, los aspectos detallados, sí tuvieron que variar. Ahí es pues donde está el trabajo del profesor, donde quizás nos consuma un poco más de tiempo este diseño de la ruta de evaluación. Entonces nosotros pusimos énfasis en la generación de los criterios específicos. Una vez que nos ayudamos con la inteligencia artificial en la generación de esos criterios específicos, entonces lo expresamos claramente en el enunciado de la actividad, de manera que permaneciese evidencia de que hay una trazabilidad y que el estudiante estaba enterado o estuvo enterado de cómo se le iba a evaluar y qué RA se le iba a evaluar. Y por supuesto se le asignaron
ponderación a esos criterios. En el caso específico de esta materia, bueno, si ustedes recuerdan, uno de los criterios del RA8 era en el nivel 1, era la comprensión y definición de problemas de ingeniería. Ok, este es un criterio muy, muy general. En su nivel excelente, pues se identifica y define problemas básicos de ingeniería con claridad, pero esto lo he dicho de manera reiterada, era muy general para nosotros y le pedimos a la inteligencia artificial que generara unos subcriterios. Y estos fueron los subcriterios que en nuestro caso, para el proyecto 1, generamos. ¿Okay? ¿Qué bondad le veo yo a este enfoque? ¿Cómo nos ayudó? Bueno, nos ayudó en que pudimos establecer una trazabilidad lógica entre los aspectos de evaluación operativos, vamos a decirlo de esta forma, y el nivel de abstracción del criterio que nos presentaba el RA. Un poco más abstracto que a estos aspectos que eran más operativos y que eran fáciles de identificar en la actividad. Por supuesto, para cada uno de estos criterios, pues le pedimos también a la inteligencia artificial que nos ayudara a establecer unas rúbricas que a continuación se las voy a presentar, y eso hizo mucho más fácil la evaluación del RA y asegurar, al menos eso creemos, la trazabilidad entre esa actividad y las evidencias en función del RA. Para que lo vean quizás un poco más claro, les presento aquí lo que fue el enunciado del proyecto 1. Bueno, un enunciado del proyecto, en este caso se llamó análisis de redes sociales. Se quería que el estudiante aprendiese e investigara sobre grafos y resolviera un problema de ingeniería. Lo que quiero que se lleven o pongan atención es en que vean que al final, en la rúbrica de la actividad, se indicó claramente cuál era el RA, el criterio genérico en cada caso, en este caso comprensión y definición de problemas de ingeniería, aplicación de métodos analíticos modernos y resolución de problemas con conocimientos básicos y avanzados. Pero para cada uno de esos criterios que son muy generales, nosotros creamos o le pedimos a la inteligencia que nos ayudara a identificar unos subcriterios que hicieran esto más operativo. Entonces fíjense que esto se presentó claramente al estudiante, y fíjense que además forma parte de otros criterios que no tienen que ver con el RA, pero que también necesitamos evaluar en la actividad. Entonces nada nos impide que podamos hacer eso. Pero ¿qué intentamos asegurar con esto? Bueno, la trazabilidad entre las evidencias y el RA. Volviendo a nuestra presentación, vean ustedes que aquí, esto es una captura de la hoja de cálculo que utilizamos en estructuras de datos para la evaluación del proyecto 1, bueno, un poco más compleja, más larga, pero aquí nos centramos en el criterio 1, que es comprensión y definición de problemas de ingeniería, que nos dio, pues, aunque lo hicimos operativo a través de unos subcriterios que era identificación de componentes clave, modelado como grafo e identificación de restricciones del grafo. Para cada uno de esos subcriterios, nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que generara una rúbrica, y ustedes pueden ver allí los niveles de esa rúbrica, los niveles del logro y los criterios que nos permitían identificar esos niveles de logro en cada caso. ¿Okay? También nos ayudamos con la inteligencia artificial. Me permito
presentarles otro caso para que vean dónde está la dificultad y qué podemos hacer para que en este trimestre nuestras evidencias sean mucho más, digamos, representativas y que de manera clara permitan a los revisores establecer el logro de los RA en nuestras carreras de ingeniería. Yo tomé de los registros de los RA, yo tomé en este caso en consideración la materia de algoritmos y programación con la anuencia de mis distinguidos y estimadísimos profesores de algoritmos y programación, a los cuales saludo. Y bueno, hice como una evaluación, un diagnóstico de lo que ellos habían presentado. En el caso de algoritmos y programación, el RA es el 5, que es el manejo de TIC, en el nivel 2. Y en el nivel 2, bueno, tenemos estos criterios, que como lo he llamado en otra oportunidad, son, a mi parecer, genéricos. Y cuando observé la evidencia, recuerden que nos pedían el enunciado de la actividad. Cuando busqué el enunciado de la actividad, identifiqué algo que me llamó poderosamente la atención, y bueno, los tomo como ejemplo para que veamos cómo podemos solucionar estos problemas. Si vemos el enunciado de esa actividad, a continuación se las voy a pasar. Aquí está. Es un enunciado, bueno, como cualquier otro, está bien, todo excelente, pero ¿qué causó preocupación en mí? Bueno, que cuando vi la rúbrica y vi los criterios de la rúbrica, si bien la rúbrica en sí misma está sumamente clara y le da al profesor la posibilidad de hacer una evaluación lo más objetivamente posible, por eso es que son importantes las rúbricas, y además le indica al estudiante cómo va a ser evaluado, sí me preocupó el hecho de que no vi relación, al menos aquí no hay evidencia, de que esto está evaluando el RA que se le asignó a esa asignatura. Entonces esto va a ser un problema. Esto es un problema cuando venga el revisor. ¿Cuál fue el ejercicio que yo hice? Bueno, tomé ese enunciado y creé un prompt y le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a ver si yo podía generar unos subcriterios que fuesen trazables hacia el RA, en este caso el RA5. Entonces vean que yo le proporcioné el enunciado del proyecto, le proporcioné los criterios del RA, la descripción del RA, y le pedí explícitamente crear unos subcriterios que permitan operacionalizar los criterios presentados en la descripción del resultado de aprendizaje y poder evaluar el resultado de aprendizaje a partir del proyecto a realizar por los estudiantes. ¿Okay? Esto me generó algo así, un ejercicio que yo hice. Vean que aquí hay ahora unos subcriterios, que es la integración y consumo de API, persistencia de datos, visualización de datos. Entonces vean que esto es un poco más operativo y quizás le permite al profesor establecer realmente una relación entre la actividad y el RA que quiere evaluar. Es decir, hay trazabilidad, lo que yo he llamado trazabilidad, que es lo que creo que nos van a evaluar cuando vengan los revisores. Lo mismo hicimos para los otros criterios, les pregunté para cada uno de ellos, ¿ok? Podemos identificar, si quieren les muestro el prompt, ¿ok? Aquí está el prompt que yo utilicé. Le proporcioné el enunciado del proyecto y bueno, aquí está el resultado que él me dio. Ok,
¿okay? Que es lo que yo les he presentado en la lámina. Es decir, nos podemos ayudar con la inteligencia artificial para que este trabajo, que puede ser bastante, puede consumir bastante tiempo, sea un poco más digerible. ¿Okay? Esto es lo que necesitamos hacer para que esas evidencias entonces sean realmente representativas. Fíjense que en el caso de estructuras de datos, nosotros nos topamos después con la dificultad de cómo guardar las evidencias. Es decir, el instrumento, cómo registrar el resultado del mejor caso, peor caso y el caso promedio. Entonces, si vemos en el caso de estructuras de datos, lo que hicimos, vean que, bueno, aquí tenemos lo que serían las evidencias del proyecto 1 y del 2. Para el proyecto 1, entonces, bueno, aquí tenemos cómo registramos eso. Bueno, tuvimos que hacer informes, por ejemplo, para el caso promedio, en el caso promedio, tuvimos que hacer informes indicando pues los resultados, pero vean que hay trazabilidad. Son los mismos criterios que están en la rúbrica del proyecto, y este documento es lo que nosotros cargamos como evidencia. Entonces, no es solamente diseñar la actividad, sino diseñarla en función de que, bueno, cómo yo voy a lograr esa evidencia y cómo voy a registrarla de manera que sea sencillo para mí, primero registrarla y después que le permitan al evaluador o al revisor establecer esa trazabilidad de la que tanto he hablado entre la actividad y el RA que se está evaluando. Bueno, espero que esta pequeña presentación haya sido de ayuda y bueno, a todos muchísimas gracias.